Secundaria segundo grado. Lengua materna, español. Una palabra, 1000 imágenes. Comprender algunos elementos de la poesía de los movimientos de vanguardia para generar poemas inspirados en ellos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. Se titula Una palabra, 1000 imágenes y tiene el propósito de que puedan comprender algunos elementos de la poesía de los movimientos de vanguardia para generar poemas inspirados en ellos. En estos momentos de contingencia, las y los invitamos a fortalecer los lazos de empatía con su familia, además de colaborar activamente en los quehaceres del hogar y generar un buen ambiente de aprendizaje. Antes de iniciar con los contenidos, les recordamos que deben preparar cuaderno u hoja y lápiz o pluma para realizar las actividades que integrarán en su carpeta de experiencias. Para comenzar, recuerden que en su paso por la secundaria han podido leer diversos tipos de literatura y cuentos de distintos géneros y han podido desarrollar sus habilidades en la creación literaria. En esta sesión, las y los llevaremos al mundo de las emociones hechas palabras y de las palabras que se tornan en sentimientos. Además, aprenderán cómo pueden hacer imágenes con las palabras para que den un nuevo sentido al mensaje que deseen transmitir. Para entrar en materia y generar el estado de ánimo necesario, las y los invitamos a escuchar algunos poemas y recordar algunas cuestiones esenciales sobre la poesía. En ello a través del siguiente video titulado 24 poetas latinoamericanos. Un mismo tema puede aparecer en distintas épocas, culturas, movimientos literarios, autores, etc. Los temas son universales y no se agotan en una época ni en una geografía. Las circunstancias históricas influyen para que los escritores y poetas traten ciertos temas en particular. Así, decaen o resurgen con el tiempo. Su tratamiento no se limita a la literatura. Cuando se ponen de moda, los temas también son abordados por pintores, escultores, cineastas y otros artistas. Este poema es un poema de caballeros andantes. Se llama Su corazón, un pájaro escarlata. Sin linaje ni escudero, pero arrojado en arrojo, sobre un corcel raudo y rojo marcha el joven caballero. Rojo su yelmo de acero, rojo su escudo maltrecho, frente a la muerte al acecho libera el mundo cautivo. Un jilguero rojo vivo le canta dentro del pecho. Desafiando el vencimiento, color rojo sobre rojo, son llamaradas al ojo sus banderas en el viento. Solo con su entendimiento, adolescente y guerrero, es puro como el acero con que hiere y con que mata, como el pájaro escarlata que canta su romancero. Sin perlas y sin carey, ¿por qué cabalga sin silla? ¿Y por qué no se arrodilla ni ante el papa ni ante el rey? ¿Por qué le niega a la ley del reino su vasallaje, si se rebaja ante el paje y ante el siervo su sirviente? ¿Por qué su altivo coraje ante el noble es insolente? Brillándole en la armadura ya dorada de tan roja, tendrá el destino que escoja libremente su montura. La sombra larga y oscura del invencible jinete, alta como un minarete, será un asalto rotundo que a los tiranos del mundo embestirá como ariete. Los tiranos de la tierra quieren comprarle al jilguero y al negarse el caballero elige su propia guerra. Hoy galopa por la sierra y con sus cascos retumba un corazón donde zumba un ave roja y feliz. La verdad es su país, la noche será su tumba. ¿Qué temas abordas en tu poesía? Pues a mí me interesa la temática que tiene que ver con lo que nos pasa a todos, no solo con lo que me pasa a mí, porque yo creo que ningún hombre es una isla. Entonces mis problemas, mis preocupaciones son de algún modo las preocupaciones de todos, al menos mis preocupaciones más relevantes o las que le pueden interesar al lector. Entonces, por ejemplo, la historia, el cruce de la historia con la poesía, la historia que es esa épica, esa aventura de la humanidad en busca de su propia emancipación, se me hace un tema fascinante para la poesía. ¿Cuáles son las temáticas más comunes en la poesía contemporánea? Lo maravilloso de la poesía, si es que puede hablarse de un avance en la historia de la poesía, ese avance ha sido conquistar nuevos territorios. Entonces es, si no ya una realidad, por lo menos una aspiración, que la poesía
no tenga ningún territorio vedado, o sea, ningún territorio prohibido, que pueda abarcar todos los temas, todas las inquietudes del hombre, desde lo más cotidiano, desde lo más pequeño, que no necesariamente es lo más intrascendente, hasta lo más grande, desde lo más histórico, desde la política, la ética, la vida cotidiana, los problemas económicos, los problemas sociales, hasta, naturalmente, el amor. ¿Qué se entiende por evocar imágenes y cómo se logra? Con recursos que están en el lenguaje, pero que no están solo en el contenido, en lo que se dice, sino, por ejemplo, en el sonido de las palabras, en el ritmo de las palabras, en el colorido de las palabras, en la plasticidad, en lo largo, en lo corto, en los acentos de las palabras, que hacen que uno piense, por ejemplo, en la palabra roca, y no es solo que visualice una roca, sino que oiga a la roca cuando yo digo esa palabra, o cuando tú la lees en un libro. Aunque los artistas desarrollen temas comunes, cada autor imprime a su obra inquietudes, anhelos y emociones personales. Veamos cómo algunos poetas latinoamericanos tratan el tema del paisaje. Ayer dormí en Nueva York. ¿Cenaré en París? Babélica conflagración de lenguas y de razas. Tierra, arca de Noé constante. Esponja empapada de sangre y de sudor de hombres. Bosques de chimeneas fumando que se acaban de apagar. Creeríase que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. Pasan por la acera lo mismo el cura que la vaca y que la luz postrera. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Árbol que eres un penoso relámpago, viento que arrebatas una ardiente materia, bosques de rayos entre el agua nocturna. He de decirles que para mí se está forjando una pesada joya en mi corazón, una hoja que hiende como una estrella el refugio de la sangre. Sepan que estoy viviendo, que me aprieta el cielo, que mi frente ha de caer como lámpara vacía a los pies de una estatua que vela tenazmente. Hubo una vez un territorio puro, árboles y terrenos sin rúbricas ni alambres. Hubo una vez un territorio sin tacha, hace ya muchos años. Más allá de los padres, las llanuras jugaban a galopes de búfalos. Las costas infinitas jugaban a las perlas. Las rocas desceñían su vientre de diamantes. Y las lomas jugaban a cabras y gacelas. ¿Cómo es que la poesía despierta la imaginación y la sensibilidad del lector? Pues una vía es la música. La letra de todas las canciones, en la medida que toma en cuenta la propia musicalidad de las palabras, es ya una entrada a la poesía. Claro que es solo una entrada, ¿no? Es solo el principio de un trabajo muy disciplinado, un oficio, como la carpintería, como la metalurgia, como el trabajo con, no sé, con plata, pero nos muestra lo que se puede hacer. Si nos gustan las canciones, si nos gusta el sonido de las palabras en las canciones, pues ya tenemos una entrada a la poesía. Y si nos gusta el sonido de la palabra cotidiana, si apreciamos la belleza que estamos haciendo al hablar, o al leer, o al escribir, pues ya tenemos una entrada a la poesía, que como ven no es nada inaccesible, al contrario, está en algo muy cotidiano.
de todos los días, ¿no? ¿Qué les parecieron los poemas? ¿Qué sensaciones les despertaron? A mí me encantó esa parte del poema de Carlos Pellicer que dice: aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Como habrán recordado, los poemas se caracterizan por tener una cierta musicalidad que los hace atractivos. Otra característica de los poemas tiene que ver con el lenguaje que se usa en ellos. ¿Saben qué es el lenguaje literal y figurado? Para saber más al respecto, las y los invitamos a que vean el siguiente video titulado Lenguaje literal y figurado en la poesía. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Autor Nezahualcóyotl. ¿Se han fijado en el lenguaje que se usa en esta poesía? A veces se usa un lenguaje literal, como en el poema que acabamos de escuchar, pero en otras ocasiones se usa un lenguaje figurado. ¿Les gustaría conocer las características de estos lenguajes? ¿Alguna vez los han usado? ¡Vamos a investigar! El lenguaje literal se usa para expresar algo de manera directa, sencilla y clara. Su intención comunicativa es nombrar las cosas como son, donde es más importante qué se dice que cómo se dice. Un ejemplo es el siguiente poema. La desesperación de la vieja. Fragmento. Charles Baudelaire. La viejecilla arrugada sentíase, llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar. Aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita, y como ella también, sin dientes ni cabellos. El lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o que queremos, utilizando juegos de sonido y de significado de las palabras. La intención comunicativa es provocar alguna emoción. En este caso importa mucho el cómo se dice. Un ejemplo es: Libertad bajo palabra. Fragmento. Octavio Paz. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. ¿Qué haces? Le escribo un poema a Beatriz. Suena muy fuerte y muy extraño, pero se nota que en verdad te gusta. Estoy utilizando un lenguaje figurado. ¿Cómo es eso? Te explico. Mira el lenguaje figurado. En el lenguaje figurado, el escritor puede utilizar figuras literarias que son interpretadas por el lector. Entre ellas están: la metáfora es la relación de semejanza que hay entre dos términos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, capítulo 13, fragmento. Miguel de Cervantes Saavedra. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. la comparación es contrastar un término real con otro imaginario que se asemeje. Se unen dos ideas por medio de cómo o cuál. Por ejemplo, Crepúsculo, fragmento. José Asunción Silva. Las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. Quisiera escribirle un poema a mi mamá, pero me gustaría ser más directa. También puedes utilizar un lenguaje literal. ¿Qué te gustaría expresar? No sé, ¿cómo ves esto? Cuando me acuesto en tu pecho soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Eso está muy bien. ¿De verdad? ¿Terminamos los poemas y los leemos al final? Sí. Los distintos contextos en los que se usa el lenguaje figurado pueden ser: uso coloquial. Se usan expresiones como vine volando para llegar más rápido, en el que se usa la hipérbole para exagerar la manera como se llegó. Uso periodístico. Se emplean distintos recursos retóricos, como la metáfora y la hipérbole,
para llamar la atención de los lectores. Encabezados como "La jugadora inició con el pie derecho" o "El cañonazo de la delantera puso en problemas al blanquiazul" son ejemplos del uso de elementos retóricos. Uso poético. El lenguaje figurado predomina y muchas de las ideas expresadas son propias del poeta. Por ejemplo, huye el tiempo entre sus manos. Ya terminé. ¿Te lo leo? Sí. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Me derrito y solo puedo decir, te amo. Está súper bonito. Me gustó que usaste muchas hipérboles, como mi corazón explota, me derrito, y me gustó la comparación, mi corazón explota como el vidrio al fuego. Lee el tuyo. Cuando me acuesto en tu pecho, soy la más feliz, porque eres tibia y suave. Tu pecho es como un capullo. Tu pecho es como un capullo fue una buena comparación. ¿Hacemos otro? Mejor otro día, porque si llego tarde mi mamá me va a matar. Buena hipérbole. Es que ya me ha pasado. ¿Ya saben distinguir y reconocer el lenguaje literal y el lenguaje figurado? ¿Se han dado cuenta de que todos los días usamos el lenguaje figurado? Los reto a identificar el lenguaje figurado de sus compañeros. O mejor aún, ¿qué les parece escribir un poema? ¡Adiós! Como vieron, el lenguaje figurado no es exclusivo de la poesía, pero es en la poesía donde se usa de forma más frecuente. Conocer sobre recursos como la metáfora, la comparación o la hipérbole les ayudará no solo a realizar creaciones poéticas, sino a redactar otro tipo de textos en los cuales necesiten expresar emociones para otras y otros lectores, como en el ámbito periodístico. Si quieren explorar a uno de los poetas más reconocidos de nuestro país, las y los invitamos a que lean Era mi corazón piedra de río, del tabasqueño Carlos Pellicer, un poemario que forma parte de la serie de libros del Rincón de su biblioteca escolar. La poesía también es la exploración de la creatividad con el lenguaje, como verán en el siguiente video titulado Poesía de Vanguardia. No la conozco. No quiero conocerla. Me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intrigan el absurdo, la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Este poema ha sido relacionado con movimientos de vanguardia, como el surrealismo y el ultraísmo. ¿Les gustaría conocer más sobre estos movimientos? ¡Acompáñenme! En los últimos siglos, el arte ha roto con modelos establecidos. En el siglo XIX y principios del XX, esto se manifestó a través de los movimientos de vanguardia, que buscaban nuevas formas de expresión artística. Esta búsqueda se expresó en la pintura, la escultura y la arquitectura con varios movimientos, como el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el futurismo y el estridentismo. En la literatura surgieron, entre otros movimientos, el cubismo, el futurismo, el ultraísmo, el creacionismo, el dadaísmo y el concretismo. Estas corrientes literarias vanguardistas comparten características como las siguientes. Rompen el orden lineal. El narrador deja de ser objetivo. El contexto es un entorno urbano y hablan los marginados. En la poesía, los movimientos de vanguardia prescindieron de la linealidad y de la secuencia lógica del lenguaje. La forma escrita adquiere relevancia, incorpora estímulos visuales y las convenciones de la puntuación, la rima y la métrica cambian. El componente visual dio origen a los caligramas y a otros poemas visuales. Mira este poema, tiene forma de torre. ¿De qué movimiento será? Vamos a investigar. Sí, me parece bien. El cubismo fue un movimiento principalmente pictórico, pero también influyó en la literatura. Las imágenes visuales se combinan con los textos dando origen a los caligramas, que son poemas que dibujan una imagen relacionada con su contenido. Los avances tecnológicos, las máquinas y las multitudes urbanas fueron temas recurrentes en el futurismo. El poema en forma de torre es un caligrama.
¿Ya viste que las palabras del poema se relacionan con la imagen de la Torre Eiffel que está en París? Vamos a ver otros ejemplos de poemas vanguardistas. El ultraísmo se caracteriza por el uso abundante de metáforas, la creación de imágenes visuales y de asociaciones ilógicas. Además, prescinde de los nexos y de la puntuación. Los poemas visuales de los ultraístas juegan con la disposición de los versos, como el poema Paisaje Plástico, de Guillermo de Torre. El creacionismo plantea que los autores de los poemas son los creadores absolutos, ya que no imitan la realidad. Algunos autores afirman que el cometido del poeta es aumentar la significación a través de las palabras desconectadas de las cosas y de los hechos. En este video pudieron ver que a principios del siglo pasado, varios movimientos de vanguardia generaron nuevas formas para usar la lengua, gracias a la adición del componente visual, y que los caligramas eran una manera de generar una imagen con las palabras del poema. También pudieron ver poemas ultraístas, en los que la disposición de los versos genera una imagen. Además, pudieron revisar otros movimientos de vanguardias como el futurismo y el creacionismo. Sí, se trata de movimientos que tratan de generar una nueva forma de escribir poesía y de pensar sobre ellas. Ahora, escriban un poema en el que usen una de las formas de la poesía vanguardista que vieron. Tomen en cuenta los poemas que escucharon y lo que recordaron sobre poesía. Para lograrlo, les proponemos que antes de escribir respondan las siguientes preguntas. ¿Qué imagen quieren representar? ¿Qué emociones y sentimientos les genera la imagen? ¿Cómo pueden jugar con el lenguaje para generar un poema atractivo? ¿Cuáles expresiones usarán de forma literal y cuáles de forma figurada? ¿Por qué creen que estas formas de escritura son llamativas? Escriban su borrador, compártanlo con su familia y hagan los ajustes que requieran. Recuerden que la escritura es un trabajo que siempre queda mejor después de varios ensayos. Finalmente, junto con sus respuestas a las preguntas que hemos planteado, guarden su poema revisado en su carpeta de experiencias para que lo puedan compartir con sus compañeras, compañeros y docente al regresar a la escuela. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho y sigan aprendiendo en casa. ¡Hasta pronto!